La reflexión de esta tarde la hemos titulado ¿En dónde está tu tesoro? Así en manera de pregunta. ¿En dónde está tu tesoro? ¿A qué tesoro nos estamos refiriendo? Porque a lo mejor podemos pensar que no tenemos algún tesoro, ¿no? Como los piratas, ¿se acuerdan? Dice Jesús por aquí en Mateo 6:21, que donde está nuestro tesoro, dice, ahí está nuestro corazón. ¿Qué quiere decir esto? Dijimos, a lo mejor podemos decir, bueno, pues yo no soy rico, yo no tengo tesoros. Eh, ¿A qué se está refiriendo Jesús con esto? Bueno, se refiere Jesús a las cosas que nosotros les damos valor, ¿sí? Puede ser que algo que yo considero muy valioso, a lo mejor para ti no lo es, ¿sí? No tiene ningún valor, ¿cierto? Igual para lo que alguna persona tiene valor, a lo mejor para mí no, absolutamente no tiene nada de valor, ¿sí? Entonces, es algo un poco subjetivo, ¿sí? El decir que es un tesoro, ¿no? Y saben que vamos a hablar sobre un tema un poco, ¿cómo podemos decir? Espinoso, ¿verdad? Temas que a lo mejor a veces como que les sacamos la vuelta, ¿no? Pero yo creo que nosotros debiéramos de estar empapados de esto, que creo que debiéramos pues de conocer este asunto a profundidad, porque generalmente la gente nos pregunta y se nos acerca, ¿no? Nos cuestiona acerca de nuestra fe, de lo que creemos, de lo que hacemos, de lo que no hacemos. Miren, dice aquí esta declaración de un manuscrito de la señora Elena White. Dice, esta clase, refiriéndose a una clase social, y aquí lo puse entre paréntesis, habla de la clase media. Dice, esta es la clase que si la luz le fuera presentada con sabiduría, la recibiría. Y sus componentes, a la gente que pertenece a este grupo social, dice, serían obreros de confianza juntamente con Dios. Dice, el obrero, por la sabiduría que le es dada por Dios, trabajará de manera tal como para atraer a estas personas y unirlas en Cristo Jesús. No sé si más o menos captamos la idea. Mira, generalmente pensamos pues que el evangelio es para los pobres, ¿no? Decimos. Y de hecho buscamos ese tipo de personas, ¿no? A veces que queremos presentar el evangelio porque decimos, no, pues los ricos no me van a hacer caso. Dios quiere que alcancemos a todo mundo, ¿sí? Pero aquí nos dice que cuando nosotros presentemos la palabra, tiene que ser ¿qué dice aquí? Con mucha sabiduría. ¿Y sabiduría de dónde? Dice, de Dios. ¿Por qué dice aquí? ¿Por qué la necesitamos? Dice, porque muchas veces, ¿sí? Esa falta de sabiduría impide que la gente se acerque a Dios, ¿sí? Y aquí ustedes ven una imagen, no sé qué se les viene a la mente. Generalmente cuando le presentamos la palabra a alguien, rápidamente empezamos a enseñarle a la persona las cosas que debe dejar, las cosas que no debe hacer, ¿sí o no? Las cosas que no le gustan a Dios. Le decimos, mira, es que a Dios no le gusta esto, tienes que cambiar, deja esto, ¿sí? ¿Y cómo creen que la gente recibe este mensaje? Dice aquí que si fuéramos sabios, esas personas se convertirían y recibirían el mensaje, pero como no lo somos, generalmente presentamos el mensaje de manera tosca, agresiva, entonces la gente dice, no, gracias, así estoy bien, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Porque les digo que generalmente cuando presentamos el evangelio, lo mostramos como una serie de reglas y prohibiciones, ¿sí? Nada que ver con la realidad, ¿sí? ¿Qué es el evangelio? El evangelio tiene que ver con Jesús, ¿sí o no? Con lo que Él vino a hacer por nosotros, con el mensaje de salvación, no con una serie de reglas, ¿no? Normas que hay que guardar,
si quieres ser salvo. Entonces estamos medio perdidos, ¿no? En este asunto. Miren, recuerdo una ocasión, en una reunión grande, por ahí el predicador en su tema se acercó a una persona que estaba por ahí presente, ¿no? En la iglesia, y le dijo, se dirigió a la persona y le dijo, usted no es de la iglesia, ¿verdad? Le dijo. Y esta persona pues se desconcertó, ¿no? Porque no esperaba que se dirigiera a ella. Usted no es de la iglesia. Pues, ¿no? Era una visita y le dijo, ¿sabe qué? Es que pues nosotros no usamos esto, le dijo así. ¿A qué se refería? A los aretes, ¿sí? ¿Cómo se imagina que se sintió esta persona delante y de toda la iglesia? Estaba llena la iglesia. Pero creo que se sintió así como, se hizo chiquita, o sea, yo creo que quería que se la tragara la tierra, porque pues, el predicador estaba señalando pues, un pecado terrible, ¿no? Algo que nadie más de los que estaban ahí hacían, casi le dijo. O sea, nadie de nosotros hacemos eso. Nadie nos vestimos así o nos arreglamos así. Y es muy triste eso, ¿no? Esa forma de presentar el evangelio a la gente. Algo que Jesús no hacía, obviamente, ¿sí? Jesús presentaba un mensaje de salvación, de amor de Dios, ¿verdad? No llegaba con la lista de cosas que no debes de hacer, ¿no? Es decir, no le dijo a sus discípulos, ¿saben qué? Si quieren seguirme, si quieren ser mis discípulos, bueno, pues aquí está la lista, ¿no? De cosas que ustedes deben de dejar de hacer. ¿Ustedes creen que alguien lo hubiera seguido? Obviamente que no, ¿sí? Pero así no actúa nuestro Dios ni Jesús, ¿sí? Muy bien, y entonces les digo, vamos a tocar un tema, es muy interesante y es un tema, le digo, que muchas veces le sacamos la vuelta porque a veces no tenemos argumentos, ¿sí? Para defender lo que yo creo que es la verdad, ¿no? Vamos a leer esta cita, que a veces la he presentado por aquí, creo que es muy adecuada, ¿no? Sobre todo cuando son temas de este tipo. Dice, en el estudio de la palabra, dejad en la puerta de la investigación vuestras propias, ¿qué dice ahí? Opiniones preconcebidas. Lo que yo creo que así es, ¿no? Dice Dios, si vas a estudiar la palabra, deja a un lado todo eso, ¿sí? Dice, y vuestras ideas heredadas del ambiente, cultivadas individualmente, o sea, todo lo que yo he adquirido de conocimiento, dice, cuando yo voy a la palabra de Dios, tengo que hacerlo a un lado y dejar que Dios hable, ¿sí? Dice, nunca descubriréis la verdad si estudiáis las escrituras para vindicar vuestras propias ideas. Dejad estas cosas a la puerta y acercaos con el corazón, como dice aquí, compungido, con un corazón sincero, con ganas de aprender, ¿sí? Dice, acercaos con el corazón compungido para oír lo que el Señor tiene que deciros, ¿sí? No debo de ir a la palabra de Dios para para defender mis ideas, ¿no? Dice, veas a ver qué Dios te va a decir, ¿sí? Lo que te va a enseñar. Al sentarse, perdón, dice el humilde indagador de la verdad a los pies de Jesús para aprender de él, la palabra le da entendimiento. Y bueno, yo creo que eso es algo que siempre tenemos que hacer, ¿no? O sea, no debo de ir pensando que yo ya lo sé todo y que las cosas son tal cual yo las he aprendido y tal cual me las dijeron, ¿sí? Tengo que preguntarle a Dios, bueno, ¿tú qué piensas sobre estos asuntos? ¿Sí? Y siempre hay que empaparnos de toda la información posible, ¿sí? Yo no puedo, y no debemos, y no se puede, no se debe, basar una creencia en un renglón, en una frase, ¿sí? Que leímos por ahí. Tenemos que escarbarle, tenemos que profundizar. Vamos a hablar de un asunto muy, muy interesante sobre el uso de las joyas,
¿sí? Yo creo que alguna vez hemos escuchado, ¿no? Algo de esto. Para empezar, tenemos que entender qué es una joya, ¿sí? ¿Qué es una joya? Ahí les va. Tenemos aquí una definición, dice, es un objeto de adorno, dice, o de uso. O sea, puedes tú usarlo o puedes tenerlo así, adorno nada más. A eso se le llama una joya, ¿no? Dice, hecho de algún metal noble, a veces decorado con perlas o piedras preciosas. Yo creo que todos hemos visto una joya, ¿no? O las hemos tenido por ahí cerca, las conocemos, ¿no? Sabemos lo que es una joya. La segunda definición que tenemos aquí va mucho más allá todavía, ¿sí? ¿Qué dice por aquí? Dice persona o cosa, ¿de qué dice ahí? De mucha valía, muy apreciada por sus buenas cualidades o hasta por un valor sentimental, ¿sí? Es decir, no nada más una joya es algo que tenga que ver con piedras preciosas, que generalmente es lo que se nos viene a la mente, ¿no? Ah, pues algo, un rubí, un diamante. Sí, es eso, pero dice aquí que va más allá este asunto de una joya, ¿sí? Dice que puede ser una persona, una cosa a la cual le damos que mucho valor, o que sabemos que vale mucho, o lo apreciamos demasiado, ¿sí? Cuando nosotros lo entendemos así como la segunda definición, podremos entender más claramente este asunto, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se imaginan? Les digo, normalmente en el mundo cristiano y especialmente en nuestra iglesia, pues es algo, por ejemplo, el uso de joyas, ¿sí? Es algo, eh, ¿cómo podemos decir? Censurado, ¿no? Es algo malo, que consideramos malo, ¿sí? Que consideramos desagradable a los ojos de Dios. Sin embargo, si nosotros analizamos bien lo que nos dice esta segunda definición, podríamos darnos cuenta de que todos, sin excepción, todo ser humano posee, ¿qué? Joyas, ¿sí o no? No necesito tener en mi casa un diamante o traerlo por ahí colgado, ¿no? En un arete, un anillo, lo que sea. Eh, puede ser cualquier cosa, dice aquí, o persona. Por eso dijo Jesús, donde está tu tesoro o tus joyas, ahí va a estar ¿qué? Tu corazón. O sea, a lo que yo considero como algo de mucho ¿qué? De mucho valor. Y les digo, no necesariamente tiene que ser una piedra preciosa. Puede ser mi teléfono, puede ser mi carro, mi casa, mi pareja, lo que sea, ¿sí? Y entonces aquí esto ya es más amplio, este asunto. Ya no es tan, ya no se centra en un objeto, ¿sí? Como generalmente nosotros lo hacemos como cristianos, ¿sí? Miren lo que nos dice por aquí este escritor cristiano. Creo que yo una vez se las había presentado esta declaración. Dice, a los creyentes nos gusta clasificar y materializar el mal. No sé si entendemos más o menos la idea. O sea, clasificarlo y materializarlo, o sea, en algo que puedo ver, palpar, ¿sí? Dice, pareciera que al concretarlo en personas, hechos, conceptos, costumbres, cosas, ¿sí? Lo ponemos fuera de nuestro alcance. Es decir, si yo considero que el mal y el pecado está en una joya, en un adorno, ¿sí? Aquí voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí tengo un anillo, ¿sí? Si yo considero que el pecado está en este objeto, ¿sí? Dice, al yo centrarlo aquí, el pecado, el mal, dice que por lógica dice, yo lo puedo poner fuera de mí, ¿qué? Pues de mi alcance, ¿no? Fuera de mí,
el pecado, el mal. Es decir, si yo ahorita lo tiro a la basura, se lo llevo el camión y digo, ya, me libré de qué? Del pecado, del mal. Nosotros debiéramos de entender y creo que debemos de saber, como dijo Pablo, que el pecado, ¿dónde está? Dijo Pablo, el pecado mora en mí, dijo Pablo, no en este objeto, ¿sí? Dice, apagamos la mirada que se dirige hacia nuestro interior, ¿sí? O sea, la autocrítica, el autoanálisis, y la dirigimos hacia el exterior, hacia las cosas, hacia costumbres, hacia personas, hacia objetos, ¿sí? Dice, y nos sentimos más cómodos para controlar y perseguir a los que no hacen las cosas como nosotros. Es decir, si yo no uso estos objetos, estos adornos, dice, pues me siento más cómodo al que dice aquí, al controlar y perseguir pues a los que lo usan, ¿sí o no? Como el ejemplo que les ponía ahorita al principio, ¿no? De esta visita que yo una vez a la iglesia. Como nadie lo hacemos, pues tú estás mal, ¿sí? ¿Qué les parece? Dice, malinterpretada, la religión puede ser un gran instrumento, ¿de qué dice aquí? De control y persecución. Y uno puede decir, no, pero es que nosotros no hacemos eso. Sí lo hacemos, nomás que a lo mejor no lo consideramos así, como control y persecución. El presionar hacia la gente, el acosarla así de esa manera, a los que hacen cosas que yo no hago, o a los que no hacen las cosas que yo hago, ¿sí? A los que no comen pura soya, pues ahí estoy, ¿no? Si yo como pura soya y los demás comen carne, pues ahí estoy. Hermano, ya veo lo que dice por aquí. Ya veo que la carne es mala, que esto y lo otro. Y estamos ahí machacando a la gente, ¿no? Dice por ahí la señora, también, que nuestras predicaciones, nuestros mensajes, el evangelio en sí, no se centra ni se debe de centrar en ese tipo de detalles, ¿sí? ¿El evangelio de qué habla, dijimos? El evangelio es hablar de Cristo, de su amor, de lo que Él hizo por nosotros y de lo que va a hacer todavía, ¿no? No en estos detalles, ¿no? Entonces, nosotros muchas veces alejamos a la gente, gente que dice aquí en el texto que leímos, pudiera ser de gran ayuda para la causa de Dios, pudieran ser siervos de Dios, nosotros los echamos, ¿no? Porque nosotros le estamos exigiendo a la gente, ¿sí? Les digo, le ponemos luego la lista de cosas, ¿no? Que no debe de hacer. Si quiere seguir a Jesús, quiere venir a la iglesia, pues quítese eso, ¿sí? No haga eso, no vaya, no diga. Y no se puede así. ¿Por qué? Porque le estamos hablando a corazones no convertidos a Dios. Entonces, si yo le digo a alguien, deja eso, no vayas, no hagas algo que han hecho por toda su vida, olvídese. Miren, ni nosotros como cristianos o gente que podemos tener mucho tiempo en la iglesia, nos cuesta trabajo, ¿sí o no? Dejar cosas, dejar de hacer cosas, ¿sí o no? O sea, imagínense a alguien que acaba de llegar y yo le digo, ¿sabe qué? Pues si quiere venir aquí, si se quiere bautizar, si quiere hacer esto, tiene que cambiar, ¿sí? Tiene que vestirse así, tiene que hablar así, tiene que comer así. Entonces la gente dice, pues no, gracias, pues ahí nos vemos, ¿no? Me voy a otro lado donde no sean tan exigentes, ¿sí? Y no quiere decir que estemos rebajando, ¿cómo podemos decir? El evangelio, ¿no? La ley de Dios, ¿no? Pero nosotros exigimos cosas que nosotros hacemos y cosas que Dios no nos pide, ¿sí? Dios nos dice que hay que entregarle nuestro corazón, es lo que Él quiere de nosotros, ¿sí? Ya cuando yo le entrego mi corazón, el resto le corresponde a quién, a Él, porque Él, con el tiempo, Él me va diciendo qué cosas tengo que ir dejando, y yo entiendo cuando empiezo a estudiar la Biblia, digo, bueno, creo que estoy mal en esto, tengo que apartarme de esto, de estas personas, de estas cosas, de estas costumbres, ¿sí? Sin necesidad de que alguien me esté
ni de estar firmando ahí cosas, ¿no? Bueno, ya no voy a tomar este refresco, ¿sí? Porque no le gusta a Dios. Entonces, tenemos que ser muy, muy claros en esto, ¿no? Tenemos la idea de que, dijimos ahorita, ¿no? Que el pecado está en objetos, cosas, costumbres, personas. Y nuestro razonamiento es el siguiente, fíjense bien. Si yo, por ejemplo, ahorita me pongo este anillo, ¿sí? Nuestra lógica que usamos es de que en este momento mi relación con Dios se acabó. Que en este momento le di la espalda a Dios, que en este momento traicioné a Dios, que en este momento perdí la salvación, la conexión con Dios. Esa es nuestra lógica. Y todavía pensamos, fíjense, todavía esto es peor todavía. Pensamos que si la persona que trae esto, por ejemplo, aquí, llega a morir en ese momento, pues se acabó para él todo, a la muerte eterna, ¿sí? Y si me lo quito ahorita, acabo de recuperar la salvación, acabo de recuperar mi relación con Dios, acabo de devolver a Dios. Es algo muy, muy burdo, ¿no? El pensar que mi salvación depende de cosas así. Entonces, tenemos que, les digo, tenemos que empaparnos de todo el tema, ¿no? De lo más que se pueda. No nada más basar mis creencias en un sí o un no. Si haz esto, no hagas esto. Sí, pero debemos tener que argumentos, ¿sale? Miren, cuando los españoles llegaron acá a América, ¿qué fue lo que les llamó la atención de estas tierras? ¿Se acuerdan? ¿Qué les gustó? ¿La vegetación? ¿Las mujeres? ¿Qué les gustó a ellos? ¿Qué les llamó la atención? Que dijeron, vamos a traer más gente para acá, tenemos que conquistar esta tierra. El clima, ¿qué les gustó a ellos? Bueno, resulta que cuando llegaron aquí vieron, ¿sí? Que la mayoría de los nativos de aquí usaban joyas, usaban oro, que en sus ciudades había oro, en sus construcciones, ¿sí? En todo lo que usaban había oro y cuando llegan aquí, pues se les abrieron los ojotes, ¿no? Porque allá de donde ellos venían, pues la gente se mataba por eso, ¿no? Y esta gente de aquí hasta lo pisoteaba, ¿no? El oro, lo traían ahí en los zapatos casi. Entonces, dijeron, estos creo que no saben lo que tienen, dijeron, ¿no? Y empezaron pues a tratar de engañarlos, ¿no? Para ellos sacar el mayor provecho posible, quedarse con esas riquezas, porque dijeron, bueno, parece que ellos no lo valoran tanto, ¿no? Como nosotros. ¿Cuál era la diferencia? El objeto era el mismo, ¿sí o no? Por ejemplo, era un anillo, ¿no? De oro, por decir. ¿Por qué los nativos de aquí? Porque para ellos era un objeto común y corriente, y por qué para los conquistadores era lo máximo. Si nos damos cuenta, ¿dónde estaba el problema o el pecado? ¿Dónde estaba? ¿En el oro o en el corazón de las personas? Si más o menos estamos captando la idea. Miren, vamos a buscar lo que nos dice por aquí Hebreos 13:5. Voy a pedir a alguien que nos ayude a darle lectura. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos 13:5. Alguien que nos ayude a leerlo. Por favor. Aquí te ayudo. Adelante. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Ok.
Vean el consejo aquí de Pablo. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Hay otra versión por ahí que leí que decía, absténganse del amor al dinero. ¿Sí? Pregunta, ahí les da la pregunta. ¿El dinero es malo? ¿Qué creen ustedes? ¿El dinero es malo o los malos somos nosotros? O lo malo es lo que puedo hacer con el dinero. El amor al dinero, dijo Jesús, dijo, el amor al dinero es la raíz de todos los males, dijo Jesús. No dijo, el dinero es la raíz de todos los males, dijo, el amor al dinero. ¿De dónde proviene el amor al dinero? Bueno, de acá, ¿sí o no? De dentro de mí. No está en la moneda, en el billete, ahí no está el pecado, ¿sí? Ni el mal, ni está el diablo ahí adentro, no. El diablo lo traemos nosotros, ¿sí? El pecado mora en nosotros, ¿sí? Entonces, miren, algo muy similar a lo que platicábamos ahorita de los españoles y los nativos de acá de América. Esta ciudad que ustedes ven en pantalla, no sé si más o menos la identifican, es la ciudad de Dubái. Es una ciudad que se le considera la ciudad del oro, ¿sí? Ahí hay oro por todos lados. Si usted tiene la oportunidad de visitarla alguna vez, a lo mejor se nos queda por allá, ¿no? Porque todo es de oro, allá los carros, la comida, todo, la ropa, la cama, todo es de oro, ¿sí? Y, y si usted es medio ambicioso, y si a usted le gusta el oro, las joyas, las riquezas, pues a lo mejor dice, oye, pues aquí hay mucho, mucho de dónde agarrar, ¿no? Y si me robo por ahí algo, pues a lo mejor nadie lo extraña, porque parece que a esta gente tampoco le importa mucho, ¿no? Como los nativos de acá de América. Para ellos es un objeto común el oro. Y aquí si usted ve oro, ¿sí? Pues anda mucha gente hasta escarbando ahí en las casas, ¿verdad? En las casas antiguas, porque quieren sacar que oros, tesoros, riquezas, joyas. Para ellos es normal, es común, ¿sí? Entonces vemos la diferencia, vemos el verdadero problema y tenemos que ver más qué tiene que decirnos Dios acerca de este asunto. Vamos a leer algunos textos rápidamente. Miren, 1 Timoteo 2, 9 y 10. Fíjense bien lo que nos dice por ahí. Textos que yo creo que ustedes alguna vez han leído. Según 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10. Fíjense lo que nos dice por aquí Pablo. Dice lo siguiente, también dice que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, dice aquí, ni con perlas o vestidos costosos, o joyas, podríamos decir. Dice Pablo, no se vistan con eso, ¿sí? Y entonces aquí decimos, bueno, pues ahí está, o sea, a Dios no le gusta esto. Y si lo dice aquí, sí lo dice, ¿sí? Está diciendo aquí, dice Pablo, no se vistan así, ¿ok? Y saben que a veces estos textos también los usamos para irnos al otro extremo, ¿no? Para descuidar nuestra forma de vestir. Y esto es muy marcado, pues, en muchos cristianos, ¿no? El vestir de manera descuidada. Creemos que la humildad, la sencillez tiene que ver con el descuido, la dejadez, dicen otros. Y eso tampoco le gusta a Dios, pero nosotros nos vamos a los extremos, ¿no? O es blanco o es negro. En la mañana hablábamos del equilibrio, ¿se acuerdan? En nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Y en muchas cuestiones que tienen que ver con lo espiritual, no todo es blanco o negro, ¿sí? Aunque si nosotros lo vemos de otra perspectiva, dijo Jesús, por ejemplo, el que no está conmigo está contra mí. O sea, en ciertas cosas sí Dios dice que eres o no eres, ¿sí o no? O eres frío o eres
caliente, blanco o negro. O eres mi seguidor o eres mi enemigo. En algunas cuestiones sí es así, pero no en todas, ¿sí? Y aquí es donde donde necesitamos la sabiduría de Dios, el discernimiento del Espíritu Santo, por eso lo necesitamos tanto de él, ¿sí? Porque si no, también trasladamos esos dos grupos o dos posiciones a todo, ¿sí? Blanco o negro, sin equilibrio, ¿sí? Por ejemplo, en el pueblo de Israel había dos grupos muy famosos, ¿se acuerdan? Los fariseos y los saduceos. Dos extremos muy diferentes. Unos súper conservadores, legalistas, y los otros les daba igual todo, ¿no? ¿Cuál de los dos estaba bien o cuál de los dos estaba mal? Pues los dos estaban mal, ¿sí? Y precisamente Jesús vino a enseñarnos ese equilibrio que hay que tener en algunas cuestiones, ¿sí? Isaías 61:10, vamos a buscar, a ver qué nos dice por ahí, Isaías 61:10. Isaías capítulo 61, versículo 10. Vamos a ver lo que nos dice. El versículo 10 dice, en gran manera me gozaré en el Señor y me alegraré en mi Dios, porque me vistió de vestidos de salvación, me rodeó de un manto de justicia, como novio me atavió, como a una novia adornada, ¿de qué dice ahí? De joyas. Y aquí es donde podemos decir, bueno, pues no que las joyas son malas y hasta aquí Dios las usa, ¿no? Como una ilustración. Pues es que la joya no es la mala, ¿sí? El objeto no es lo que está mal o donde está el pecado, sino en dónde, en nosotros. Y ahorita vamos a entender un poquito más esto. Ezequiel, capítulo 16, versículos del 11 al 13. Ezequiel 16, del 11 al 13. Miren lo que nos dice por aquí. Dice, te atavié, dice Dios, con adornos y puse pulseras en tus brazos y collar en tu cuello. Esto le dice Dios a su pueblo, ¿no? Como que le está hablando a una mujer, ¿no? A su iglesia, a su pueblo, ¿sí? Dice, y así fuiste adornada, perdón, puse una joya, dice, en tu nariz, zarcillos en tus orejas, una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro, plata, y tu vestido fue de lino fino, seda, y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, y prosperaste hasta reinar. Eso le dice a su pueblo, Dios. Hace aquí una ilustración, ¿no? Como un novio y una novia, ¿no? Y dice que el novio le da que la adornó a la novia, ¿sí? Con joyas, con collares, aretes, pulseras, etcétera. Y podemos decir, ¿cómo Dios hablando así? De una manera tan, ¿cómo podría decir? Tan blasfema, ¿no? Pues es que no hemos entendido el meollo del asunto, ¿no? Mateo 13, vamos a Mateo 13. Capítulo 13 de Mateo. Vamos a ver los versículos 45 y 46. Dice, y al encontrar una perla de gran valor, dice, va y vende, dice, todo lo que tiene y la compra. Dice, también el reino de los cielos es semejante, dice, perdón, me equivoqué, leí primero el 46, dice, 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y al encontrar una perla, una joya de gran valor, dice, va y va y vende todo lo que tiene y la compra. Dios compara aquí, bueno, Jesús compara su palabra, o el reino de los cielos, dice aquí, con una ¿qué? Con una perla, con una joya. Entonces, a lo mejor aquí ya podemos estarnos confundiendo, ¿no? Y decir, bueno, entonces ¿es bueno o es malo? ¿Sí? Fíjense bien,
¿Quién creó las piedras preciosas, las joyas? ¿Quién las creó? Miren, aquí en el libro Patriarcas y Profetas nos dice, o nos habla un poquito acerca del mundo antediluviano, ¿sí? Antes de que fuera destruido, ¿no? Precisamente por el diluvio. Dice Dios, que en aquel entonces abundaban, ¿qué dice aquí? El oro, la plata y las piedras preciosas. Abundaban. La gente las pisaba en la calle, ¿sí? Dice, Dios otorgó ricos y variados dones a estos antediluvianos. Pero ¿qué pasó? Dios puso eso ahí. Les puso las joyas ahí en el piso y por todos lados había, ¿sí? Oro, piedras preciosas. Así como usted se encuentra ahorita una piedra ahí en la calle, ellos encontraban piedras de oro, de plata, piedras preciosas. Pero dice que los usaron, ¿para qué? Dice, para glorificarse a sí mismos. Entonces, ¿dónde estaba el problema? En el metal en la joya, o en esta piedra, o en el ser humano. Dice, y los trocaron en maldición. O sea, esos objetos, esas piedras preciosas que Dios creó para beneficio del ser humano, ¿sí? Para que se deleitara en ellos, dice que se convirtió en maldición. Porque dice, las usaron para glorificarse. Dice, poniendo sus afectos, ¿dónde dice? En ellos más bien que en aquel que se los había dado. Ese es el problema, ¿sí? Poner nuestro afecto en las cosas y no en quien nos la que, ¿verdad? Y les digo, no necesariamente tengo que tener en mi casa rubíes, diamantes, piedras preciosas, collares, etc. Cualquier cosa en la que yo pongo mi afecto antes que en quién, en Dios, es una joya para mí. Ese es mi tesoro, dijo Jesús. Y ahí está mi corazón puesto en eso. Dice, emplearon el oro y la plata y las piedras preciosas y maderas selectas en la construcción de mansiones para sí. Y trataron de superarse unos a otros. O sea, estaban siempre compitiendo. A ver quién tiene más, a ver cuál casa está más bonita, a ver quién tiene más que presumir, ¿sí? Muy diferentes a nosotros, ¿no? Creo. Porque nosotros no hacemos eso, ¿verdad? Dice, trataban de superarse, dice, en el embellecimiento de sus moradas, con las más hábiles obras del ingenio humano. Cosas que a lo mejor ni imaginamos, ¿no? Porque esta gente era superior a nosotros en todo, ¿sí? Dice, solo procuraban satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones. Ahí está el pecado, ahí está el problema, ¿sí? Porque el oro, la plata, las piedras preciosas, ¿quién las dio? ¿Quién las creó? No es creación humana, ¿sí? Dios lo puso ahí. Dice, a medida que las aguas comenzaron, dice el siguiente capítulo, ya cuando pasó el diluvio, fíjense bien lo que sucedió. Esto, lo que acabamos de leer es antes del diluvio, esto es después del diluvio. Dice, a medida que las aguas comenzaron a bajar, las lomas de las montañas, dice, quedaron rodeadas por un vasto y turbio mar. Por doquiera yacían cadáveres de hombres y animales. Imagínense la escena. Un viento violento enviado para secar las aguas, dice, las agitó con gran fuerza, de modo que en algunos casos derribaron las cumbres de las montañas. Imagínense la fuerza de esos vientos. Dice, y amontonaron árboles, rocas y tierra sobre los cadáveres. O sea, Dios hizo esto para limpiar la tierra. ¿Sí? ¿Se imaginan todo lleno de cuerpos, de cadáveres? O sea, cómo estaría la tierra, ¿no? Después de eso vienen las pestes, ¿no? Las enfermedades. Pero Dios dijo, bueno, tenemos que arreglar esto, ¿no? Y ahí está, ese es el origen de los fósiles, ¿no? Famosos que nosotros conocemos hoy. Dios lo hizo, ¿sí? Sepultó todos esos cadáveres para que no contaminaran el ambiente, ¿sí?
Pero ¿qué más pasó? Miren. Dice, de la misma manera, la plata y el oro y las maderas escogidas y las piedras preciosas que habían enriquecido y adornado el mundo antediluviano y al que la gente idolatrara, o sea, se volvió en un dios el oro, ¿sí? Y las piedras preciosas, o sea, centraron más su atención y sus afectos en estas cosas más que en Dios, ¿sí? Entonces, dice, ¿qué pasó con esos objetos? Con todas esas piedras, metales. Dice, fueron ocultados de los ojos de los hombres. La violenta acción de las aguas amontonó tierra y roca sobre estos tesoros. Y en algunos casos se formaron montañas sobre ellos. Por eso tenemos que escarbarlo, ¿no? Para sacar el oro. Como aquí en la ciudad, cuando llegaron los españoles y vieron el cerro que estaba por aquí en la ciudad, ¿se acuerdan? Dijeron, ahí hay oro, el cerro de Mercado. Y bueno, o desilusión, ¿no? Para ellos, porque no había oro. Era una montaña de hierro, ¿sí? Y bueno, actualmente también se les saca provecho, ¿no? Pero ellos querían el oro, ¿sí? Y empezaron ahí a escarbar, ¿no? Todo esto sucedió en el diluvio, fíjense. Dios escondió, dice, el oro, las piedras preciosas, bajo montañas. ¿Por qué? Porque Dios dijo esto ya los está corrompiendo, ¿no? Los está alejando de mí. Entonces dice, Dios vio que cuanto más enriquecía y hacía prosperar a los impíos, tanto más corrompían sus caminos delante de él. Mientras deshonraban y menospreciaban a Dios, habían adorado los tesoros que debieran haberlos inducido ¿a qué? A glorificar al bondadoso dador. Pero bueno, pues el enemigo mete la cola donde quiera, ¿no? Así que esto fue lo que sucedió, ¿sí? Antes, el oro, la plata, las piedras preciosas, dijimos, ahí estaba, por todos lados, ¿sí? Pero se le dio un mal uso. Entonces, no está el problema en las cosas, sino en el uso que le damos. Y el problema original, ¿dónde está? En nosotros, ¿sí? Ese Éxodo 28, aquí en estos versículos, todo este capítulo está muy interesante, donde Dios indica cómo deben ser las vestiduras de los sacerdotes. Dios le estaba dando indicaciones a Moisés. Y ustedes ven aquí una imagen del atuendo que ellos usaban. Miren lo que dijo Dios. Dice, asimismo harás un pectoral o el pectoral del juicio de obra primorosa y lo harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble y de un palmo de un palmo de largo y un palmo de ancho. Lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. Una hilera de piedra que iba a ser, dice ahí, sárdica, topacio, carbuncle. La segunda, esmeralda, zafiro, diamante. La tercera, un jacinto, ágata y amatista. ¿Qué son esas piedras? Son joyas, ¿sí o no? No son piedras que usted encuentra en el río o en el cerro. Son piedras preciosas, son joyas. Esto era lo que usaban los sumos sacerdotes. ¿Usaban qué? Joyas. Y entonces decimos, bueno, ahí, entonces ¿se puede o no se puede? ¿Se vale o no se vale? ¿Le agrada a Dios o no le agrada este asunto? ¿O por qué ellos sí y yo no puedo? Es algo en lo que tenemos que reflexionar, ¿no? Ahora, no estamos diciendo aquí, ni estamos defendiendo el uso de joyas, ni estamos diciendo aquí que ahorita terminando el tema va y se compra su collar y su anillo, no. Entonces, nosotros tenemos que entender bien ¿cómo les diré? La profundidad de todo esto, ¿sí? O sea, el problema no es el objeto, ¿sí? No es el objeto.
El problema es lo que hay en mi corazón. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, esto de que está por aquí es un adorno, ¿sí? Que usan los judíos, no sé si ustedes los han visto, que dicen, oye, ¿qué es todo eso que se ponen por ahí? Esto le llaman ellos las filacterias, ¿sí? Que si usted lo ve, pues se ve extraño, ¿no? Algo fuera de nuestras costumbres, de lo que nosotros conocemos. Dice por ahí en Deuteronomio 6:8, pues un mandato de Dios, les dijo al pueblo de Israel, y las atarás como una señal en tu mano, les dijo. ¿A qué se estaba refiriendo esto? A la ley de Dios, ¿se acuerdan? Dice, y estarán como frontales en tus ojos. No sé si han visto algo que se ponen aquí los judíos en su frente. Sin embargo, para nosotros es algo así como extraño, raro, ¿no? Este tipo de objetos, ¿sí? Para ellos es lo máximo usar esto, ¿sí? ¿A qué vamos? Bueno, por ejemplo, si son como correas, ¿ya vieron? Que se ponen en sus brazos, se ponen en la frente. Si yo uso una correa, por ejemplo, en mi mano, que es conocido, ¿no? Para nosotros, una correa, una banda, una pulsera. Generalmente yo lo veo mal eso. No, pues eso no. Entonces le digo, el problema está en esa correa, en ese pedazo de tela, de trapo, de lo que sea. O está en lo que yo traigo dentro. Por ejemplo, para ellos, ¿qué está en su corazón cuando ellos usan eso? O sea, ellos están pensando en qué? En la ley de Dios, ¿sí o no? Es lo que simboliza para ellos. Es el valor que tiene para ellos, ¿sí? Para mí, pues puede no simbolizar nada. Para mí puede ser incluso hasta algo malo. Entonces, es algo o sea, no podemos decir, ¿sí? Que un objeto es malo, ¿sí? Es lo que tenemos que entender. Miren, nos dice la palabra de Dios por ahí, ven ustedes aquí dos personajes en pantalla, José y Daniel. Estos dos personajes, ¿sí? Nosotros conocemos su historia, sabemos que ellos fueron a parar a un lugar extraño para ellos, un país extranjero. Dios los puso ahí por una razón muy especial, ¿sí? Sin embargo, quiero que entendamos algo. Bueno, miren, dice aquí, nos dice la historia, si nosotros leemos ahí en Patriarcas y Profetas acerca de José, por ejemplo, nos dice ahí Dios que este joven, mientras estuvo en Egipto, no se contaminó. ¿Con qué? Con la cultura, ¿sí? Con la religión. No lo hizo, dice que se mantuvo puro, ¿sí? Se mantuvo el tiempo que él estuvo en Egipto. Y vamos a ver lo que nos dice por ahí Génesis 41-42. Vamos a ver qué nos dice por ahí. Y esto nos tiene que aclarar algunas cosas. Aquí la tengo. Adelante. Adelante. Y entonces Faraón quitó su anillo de su mano y púsolo en la mano de José, e hízole vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Ok, gracias. Si nosotros conocemos la historia de Daniel, le pasó algo muy similar, ¿se acuerdan? Son muy, muy similares sus historias.
Ahora, algo que les digo que destaca Dios de la historia de estos personajes es que no se contaminaron. ¿Se acuerdan? Lo menciona ahí la palabra de Dios. Daniel dice que no se quiso contaminar, o sea, de todo lo que le rodeaba. Igual José. Y entonces pueden decir, ¿cómo no se contaminaron? Si vean cómo los vistieron, ¿sí? Ahora, este atuendo que ellos usaban no era como el del sacerdote, ¿sí? O sea, no tenía nada que ver con lo religioso ni con algo espiritual. Esto tenía que ver con las costumbres del país, tenía que ver con el puesto que ocupaban ellos, ¿sí? ¿Por qué aceptaron usarlo? ¿Por qué no dijo José, no saquen, eso es del diablo, ¿no? A mí no me andan poniendo sus cosas, ¿no? Sí, y Daniel también, cuando se acuerdan que le pusieron por ahí un collar, cuando le dijo lo que significaba un sueño, por ahí, no el sueño, la escritura en la pared, a Belsasar, dijo, tráiganle un atuendo, un collar, ¿sí? Y lo hicieron, dice, tercero en importancia, ¿no? En el rey. Y dice Dios que ellos no se contaminaron. ¿Por qué los hermanos de José no lo conocieron cuando lo vieron? Era su hermano, pero no lo reconocieron. ¿Por qué se imaginan? Bueno, dice también por ahí en Patriarcas y Profetas que su apariencia no era como la de un hebreo, ¿sí? Era como la de un egipcio, ¿sí? Entonces, ¿por qué ellos adoptaron esta forma o ¿cómo pueden decir? Pues esta forma de vestir, de arreglo personal? Bueno, ellos en su madurez espiritual, ¿sí? Y eso es lo que nos falta a muchos también, en su madurez espiritual, ellos entendieron, ¿sí? Que esos objetos, ese anillo que pusieron en su mano de José, no estaba dañando su relación con Dios. O sea, era un objeto para él. Para él no tenía mucho valor, ni el collar, ¿sí? Ni todo lo demás que le ofrecieron, porque le ofrecieron casa, esposa, todo, ¿no? Para él el primer lugar lo ocupaba ¿quién? Dios, ¿sí? Como para Daniel, igual. Entonces él decía, bueno, quieren que me lo ponga, el anillo, porque esto simboliza pues el puesto que tengo, el cargo que tengo, y lo usaban hasta para firmar, ¿no? Ponían ahí su sello, ¿no? Decía José, bueno, lo uso, ¿sí? El collar, bueno, pues está bien, no pasa nada, o sea, eso no me va a hacer ni más ni menos ante Dios, ¿no? Entonces tiene que ver mucho lo que hay dentro de mí. Y lo que hay dentro de mí, aquí está otro problema. Lo que hay dentro de mí, ¿quién lo conoce? Pues lo conozco yo, obviamente, y lo conoce nada más ¿quién? Dios. Si yo hubiera estado a lo mejor en los tiempos de José, yo lo conociera y yo supiera que él era un adorador de Dios, del Dios verdadero, y lo veo así, ¿qué hubiera pensado yo a lo mejor? ¿Ya viste a José? Ya se nos descarrió, ya esto, pues sí, es lo que yo hubiera pensado, pero Dios pensaba otra cosa, José pensaba otra cosa, y aquí está el problema, ¿no? El verdadero problema de esto, ¿sí? Miren lo que nos dice Ezequiel 28:13, acerca de un personaje muy conocido, ¿no? Dice el texto, en Edén, el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Los primores de tus tamboriles y las flautas, dice, estuvieron preparados para ti el día de tu creación. ¿De quién está hablando aquí? Dijimos, ¿se acuerdan?
de Lucifer, ¿sí? Y Dios lo creó, ¿se fijan cómo lo creó? Todo desaliñado, chilopastroso, no. Y saben que también esto fue un problema para él en determinado momento, ¿no? Porque dijo, bueno, pues que no me ven, no ven lo grandioso que soy, ¿por qué a mí no me toman en cuenta para ciertas cosas? ¿Por qué nada más a Jesús? Se convirtió en una maldición para él toda esa belleza también y ese poder que tenía. Pero ¿quién lo hizo así? Así tal como fue creado, Dios así lo creó. ¿Dónde estaba el problema? En su aspecto, en cómo Dios lo había creado, en el poder que le dio, o en su interior. ¿Dónde estuvo el pecado, el problema, el origen del pecado? Estuvo en él, ¿sí? Que alguien puede decir, bueno, pues Dios para qué lo hizo así, ¿no? Si se iba a corromper, no, o sea, eso fue una decisión de quién, de él. Entonces, bueno, ahorita vamos a comentar algo más. Mateo 2:11, fíjense bien lo que nos dice. Y al entrar en la casa, aquí habla de aquellos sabios de Oriente, dice, vieron al niño con su madre María. ¿Y qué hicieron? Dice, postrándose, lo adoraron. Y abrieron sus tesoros. ¿Qué le ofrecieron a Jesús? Dice, tesoros. Oro, incienso y mirra. Y si José y María hubieran sido como muchos de nosotros, les hubieran dicho también, ¿sabe qué? Eso no. Gracias, ¿sí? Me hubiera traído mejor un paquete de pañales, ¿no? Hubiera dicho María. No sé si entendemos el verdadero problema de todo esto, ¿no? El asunto, el por qué Dios algunas veces nos dice, evita esto, ¿sí? No quiere decir que algo sea malo, o sea, un objeto sea malo. Miren lo que nos dice aquí en el Review and Herald. Dice Dios lo siguiente, no podemos decir al ambicioso, o sea, a la gente que le gusta la riqueza, que le gusta pues algo más, ¿no? No podemos decir al ambicioso que debe dejar de serlo si quiere ser cristiano. Y muchos sí lo hacemos, ¿no? ¿Quieres ser cristiano? ¿Quieres pertenecer a mi iglesia? Pues deja esto, deja lo otro. Y ahí está, ¿no? La lista de lo que debes y no debes de hacer, ¿no? Dice, Dios coloca delante de él, ¿delante de quién dice? O delante de todos nosotros, ¿no? Pero habla aquí de las personas ambiciosas. Dice, Dios coloca delante de él los más elevados objetos de ambición. ¿A qué se refiere esto? Un manto blanco, dice aquí, inmaculado. Una corona, ¿qué dice? Tachonada de qué, dice ahí? De piedras del cerro. ¿Qué es lo que nos ofrece Jesús? Una corona, dice, tachonada de joyas. Un cetro, un trono de gloria, honor, un honor, dice, que es tan duradero como el trono de Jehová. ¿Por qué nos ofrece esto Jesús? ¿Por qué? Bueno, porque sabe que a nosotros los seres humanos nos atrae esas cosas, ¿sí o no? Y dice, bueno, tal vez así los convenzo de echarle ganas, de que vengan a vivir conmigo por la eternidad. Tal vez esa casa de oro, las calles de oro, como en Dubái, dice, tal vez eso les atraiga, tal vez eso los motive, los haga echarle ganas, consagrarse, entregarse. ¿No? Tal vez esa corona llena de joyas, tal vez el trono, el cetro. ¿Y a poco no nos motiva eso? Yo creo que seríamos mentirosos si digamos que no.
por muy humildes que digamos ser, ¿sí? Por eso Dios lo pone así, nos dice, mira, tengo todo esto, y nos describe su ciudad y dice, mira, ¿cómo va a ser la ciudad? De oro, de joyas, de perlas. Si el objeto fuera malo y pecaminoso, ¿ustedes creen que existiría en el cielo? ¿Qué es lo pecaminoso? Lo que hay en mi corazón, ya lo dijimos, ¿no? Mis intenciones. Entonces, fíjense bien. Dice aquí, bueno, esto es un paréntesis acerca de estas cosas, ¿no? De los anillos. Dice, no necesitamos llevar el símbolo, dice aquí, habla aquí de los anillos matrimoniales. Dice, no necesitamos llevar el símbolo porque no somos fieles, dice, a nuestros votos matrimoniales. Y el hecho de llevar un anillo no probará nuestra fidelidad al respecto. ¿Sí entendemos? O sea, si no lo llevo, no quiere decir que soy infiel. Si me lo pongo, tampoco quiere decir que soy fiel. Porque es el simbolismo, ¿no? Que se le da. El compromiso, ¿no? Entre la pareja. El consejo de Dios dice, no debiera gastarse un centavo en un anillo de oro para testificar que somos, ¿qué? Casados. Y hace aquí énfasis en un anillo de, ¿qué dice? De oro. ¿Por qué? Porque son objetos costosos que a lo mejor ese dinero se pudiera usar en otra cosa, más provechosa. ¿Sí o no? Que al fin y al cabo el anillo, pues dice aquí, no prueba nada realmente. ¿Sí? Pero, dice Dios, fíjense bien, aquí pongamos atención, dice, en los países donde la costumbre impera, o sea, que dice, bueno, pues es que aquí lo usamos, la costumbre, dice, no nos sentimos obligados a condenar a aquellos que usan su anillo de compromiso. Llévenlo si pueden hacerlo a conciencia. Es decir, si tu conciencia, si lo que tú conoces de Dios, tu relación con Dios no se ve afectada, esto es lo que nos dice aquí. Si tu conciencia no te está machacando, o sea, traes el anillo y dices, ay, no, pues, estoy pecando, me siento mal con Dios, y luego, uy, ahí viene el hermano, ay, me lo quito. ¿Sí? Dice, si es así, no lo uses. Si no, dice, no pasa nada. Si son cristianos, dice, ellos se manifestarán en su carácter semejante al de Cristo, en sus palabras, en sus obras, en el lugar, en su trato con los demás. Se revelará por su paciencia, su longanimidad y su bondad. ¿Entendimos el mensaje? O sea, si la persona usa el anillo, deja de ser cristiano, dice aquí. Deja de recibir el favor de Dios, la salvación de Dios. Dice, tu fe, tu cristiandad, se revela en qué dice aquí. Si eres cristiano, se va a revelar no en si usaste un anillo o no. Se revela en tu carácter semejante al de Cristo, en tus palabras, en tus obras, en el hogar, en tu trato con los demás. Ahí se sabe si eres cristiano o no. ¿Sí? No en cómo te peinaste hoy, no en si traías el anillo de matrimonio o no, no en si traes boleados los zapatos o no, ¿sí? O si te peinaste por la izquierda o la derecha. En eso no se demuestra que soy cristiano. Y nosotros pensamos que así le demostramos al mundo que somos cristianos. Un error grave, ¿no? ¿Cuál es el verdadero problema? Dijimos, dice aquí, el orgullo de la persona que tiene en un alto concepto sus propios méritos.
un afán excesivo de ser, ¿qué dice aquí? Admirado y considerado por ellos. Es decir, muchos podemos usar un anillo, un collar, los aretes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que consideramos joyas, ¿no? Nosotros. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, solo Dios lo sabe, ¿no? Pero dice aquí que muchos lo hacemos. ¿Por qué? Porque necesito, me urge ser, ¿qué dice aquí? Admirado, me urge llamar la atención. Y que me consideren los demás, que digan, ah, mira qué padre, aretes, mira qué anillote, mira qué, ¿sí? Ahora, tenemos que entender también esta diferencia. Yo no uso el anillo, no uso el collar, no uso los aretes, pero traigo un reloj de 30,000 pesos, por ejemplo. ¿Se podría considerar a lo mejor como una joya? Sí, por lo excesivo de su costo, ¿no? Y le digo a la gente, oye, ¿no quieres saber qué horas son? Porque necesito que vean mi reloj de 30,000 pesos. Y a lo mejor no uso el reloj de 30,000 pesos y siempre ando encorbatadito, bien bonito, y vengo a la iglesia, pero uso, por ejemplo, un pisacorbatas de oro. Pero no es un arete, no es un anillo. Y a lo mejor yo no lo veo mal, ¿no? Pues esta es su corbata, ¿no? Y a lo mejor yo no sé ni siquiera cuánto le costó ese adorno. Pero la persona lo hace porque quiere llamar la atención probablemente. Entonces, por eso Dios dice que ocultó todas estas cosas de nosotros. Las piedras preciosas, el oro, la plata. Porque vio lo que había dado en nuestro corazón. Obviamente hay casos, hay personas por las que no representan nada, ¿sí? Como ya los árabes, ¿sí? En su ciudad, la ciudad de Dubái. Para ellos es un objeto común y corriente el oro, por ejemplo. Y usted sí va a decir, uy, estos qué sangrones y qué alzados, y mira, hasta en la comida le echan oro. Pues sí, para ellos no es nada eso, ¿sí? Es como tierra casi. Pero yo soy el que tengo el problema, ¿sí o no? Y yo como tengo ese problema, creo que todos lo tienen. Entonces, aquí solo Dios lo sabe. Y dijimos que cuando predicamos el Evangelio, presentamos su palabra, tenemos que hacerlo con mucha sabiduría, con mucho cuidado, con mucho tacto, con mucho amor, porque podemos alejar a las personas de nuestro Dios. Y dice Dios, muchas de esas personas, dice, serían de gran utilidad en mi obra, pero porque tú les estás machacando ahí ciertos asuntos, pues los alejamos, ¿no? Y les digo, es difícil incluso para alguien que tiene años dentro de la iglesia, ¿no? Dejar ciertas cosas. Y cuando llega alguien nuevo, luego le ponemos así le leemos la cartilla, ¿no? Y entonces para muchos, pues dicen, no, pues aquí no encajo. No dejamos que el Espíritu Santo haga su trabajo, ¿sí? Probablemente esa persona que acaba de llegar, si se entrega a Dios, es probable que empiece a dejar esos adornos, ese modo de vestir, ese estilo de música, esa manera de hablar. Y casi seguro que va a haber un cambio en él, ¿sí o no? Si dejamos que Dios trabaje y el Espíritu Santo trabaje. Pero ese trabajo lo quiero hacer yo. Y yo soy el que le quiero quitar a la gente las cosas y los quiero cambiar. Y es imposible.
Miren, dice aquí, los cristianos, vamos a terminar ya con esto, dice, no buscaban el adorno exterior del rizado de los cabellos. Y aquí, si somos estrictos, podríamos ya estar condenando aquí, por ejemplo, a las hermanas, a las chicas que se rizan el cabello. ¿Sí o no? Y ahí ya no nos conviene a las mujeres, ¿verdad? Sobre todo. El pintarse el cabello y todo eso, ¿no? Que para las mujeres yo digo que es muy normal, ¿no? Y muy común. Sí, pero se fijan cómo para algunas cosas decimos, hacemos oídos sordos, ¿no? Obviamente aquí no está diciendo no te enchiles el cabello. No lo está diciendo eso. Dice, no debemos de buscar ciertas cosas. Debes de poner prioridades, ¿no? Siempre en primer lugar Dios. Que el primer lugar en tus prioridades no lo ocupe el arreglo personal y el querer sobresalir, el que se fijen en mí y el que me estén alabando por la marca de ropa que uso, por cómo peino, o el color de tinte que uso, etcétera. ¿Sí? Dicen, no buscaban eso los cristianos. El ataviarse con joyas, oro, la compostura de los vestidos, sino el oculto del corazón. Esa es la prioridad, eso es lo que Dios quiere. No dice no te arregles, Dios. Que muchos así lo tomamos, ¿no? Y por eso andamos todos ahí andrajosos, ¿no? Dice Dios que tu prioridad sea que acá, o sea, preocúpate por lo de dentro, ya lo de fuera es secundario, ¿sí? Si mis prioridades están al revés y nada más me preocupo por cómo luzco ante los demás para que me va a llamar la atención, ¿no? Para que me vean y mira qué bonito y esto y lo otro, ¿no? O simplemente por sentirme bien yo, ¿no? A lo mejor no quiero llamar la atención, pero digo, pero me siento bien, ¿no? Y sí, o sea, está bien eso, pero si yo no me preocupo por lo de acá, entonces estoy mal. Eso es lo que Dios quiere decir, ¿sí? Si no me preocupo por mi interior, por mi relación con Dios, por lo espiritual, dice Dios, entonces está mal lo que estás haciendo. Aunque no sea pecado enchinarte el pelo. Pero dice Dios, pero si eso es tu prioridad y a mí me haces un lado, entonces se convierte en algo malo. Dice, ¿en qué consiste esto? Dice, en la incorrupción de un espíritu manso, tranquilo. Esa es la hermosura en la presencia de Dios. O sea, eso es lo que Dios valora. Ya el peinado a Dios le da igual, ¿sí? Si lo traigo chino, lacio, o rubio, o como sea. Dice Dios, yo quiero que estés bien acá. Ya después veremos, ¿no? Tu arreglo exterior, ¿sí? Ya lo trabajaremos en su momento, ¿no? Pero nosotros, ¿sí? Lo invertimos. Y aquí caemos en lo mismo que esta gente, ¿no? Porque usted puede decir, no, pues yo no me encrespo el cabello, yo no me lo pinto, yo esto, no lo otro. Sí, puede ser cierto, ¿no? Pero tu prioridad es tu arreglo. Y tú quieres demostrar que con tu arreglo eres un seguidor de Dios. No con tu carácter, ni con tus palabras, ni con lo que haces o no haces. Eso nos da igual a muchos, ¿no? Pero traigo la falda larga y ya creo que con eso convenzo al mundo y lo impacto y genero en ellos una creencia de que soy un gran seguidor de Jesús, ¿sí? Y no es así. Lamentablemente no es así, o sea, eso a la gente no le importa. La gente quiere ver algo diferente en mi interior, no fuera, ¿sí? Y bueno, ojalá que pues esta reflexión nos haga comprender muchas cosas, ¿no? No, no es, les digo, esto no es con el afán de
de defender. ¿Sí? Decir, hermanos, pues póngaselas, ¿no? Pero si no sabemos todo lo que hay involucrado en un asunto, el día que a mí me preguntan algo, cuando alguien me dice, oye, ¿tú por qué no usas esto? ¿Tú por qué no haces? ¿Por qué no vas? Tristemente, nuestras únicas respuestas son, pues no, pues es que no le gusta a Dios. Una muy pobre respuesta, ¿sí o no? Y hasta ahí, no paso de ahí. No, pues es que está mal eso. Por eso yo no hago, yo no voy, no digo, no uso. Y el día que entendamos que todo lo que Dios nos dice que hagamos o que no hagamos, o que nos recomienda o no recomienda, tiene una razón, un fundamento, pues nuestra vida cambia completamente, nuestra perspectiva, la forma en que me relaciono con los demás, o la forma en que juzgo a los demás también, la forma en que vivo, ¿sí? Porque muchas veces digo, ok, bueno, a lo mejor he estado mal mucho tiempo, necesito ayuda de Dios para cambiar cosas, ¿no? O a lo mejor yo pensaba que estaba mal en esto y pues resulta que no, o sea, a lo mejor es algo que a Dios no, o sea, no le afecta nada ni me afecta en mi relación con Dios, ¿sí? Pero es algo que solo Dios puede hacer en nosotros. Que nadie nos va a convencer de eso más que quién. ¿Quién es el que nos convence de pecado? El Espíritu Santo. No el pastor, no el anciano, no el predicador, no el hermano de iglesia. Y nosotros queremos hacer esa chamba, ese trabajo. Y no se puede así. Lo único que hacemos es lastimar, ofender, alejar a las personas. Cuando nuestro trabajo es predicar, ¿qué? El Evangelio. Predicar la salvación, la venida de Jesús. Pero de eso no hablamos mucho, ¿no? Y centramos nuestros mensajes en que, miren, las hermanas vístanse así y no hagan y no vayan. Ese es nuestro Evangelio, ¿sí? Que Dios nos ayude a poder ser fieles representantes de Él, buenos representantes de Él, que podamos, como dice Pablo, usar con sabiduría esto, le dijo a Timoteo por ahí, trazar bien, dice la palabra de verdad, usarla con sabiduría, usarla con discernimiento, con el Espíritu Santo, ¿sí? Y dejar que él trabaje también. Si yo creo que alguien está mal en algo, pues lejos de atacarlo, mejor hay que orar por él, que el Espíritu Santo pueda obrar en sus vidas y usted ya ha hecho suficiente, ¿sí? Ojalá que Dios nos siga dando esa sabiduría, ¿no? Y que nosotros la deseamos también, porque a veces no la queremos, ¿sí? ¿No? Las cosas son como yo digo, ¿no? Y no queremos que el Espíritu Santo, que Dios nos dirija, nos ayude, nos enseñe. Así que bueno, tenemos mucho trabajo, ¿no? en algunos asuntos de nuestra vida espiritual. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz semana.